Dialogando Perú, el programa político de entrevista y actualidad del Partido Demócrata Cristiano. Bienvenidos a Dialogando Perú, su programa de entrevistas y actualidad política del Partido Demócrata Cristiano. Hoy nos visita el doctor Carlos Gallardo Neira, presidente del Partido Demócrata Cristiano. Démosle la bienvenida. Muy buenas noches. Para mí es un momento especial el poder compartir con ustedes, con todos los hermanos demócratas cristianos y con todo en este programa, que ya es el segundo, me parece, que sale al aire, y que se ha convertido en una ventana de los demócratas cristianos para poder mostrarnos quiénes somos, qué es lo que pretendemos, cuál es nuestra misión, y dar una voz de orientación política a nuestro pueblo que viene siendo muy golpeado, no solamente por la misma política y por la pandemia, sino por temas de orden moral que realmente comprometen el futuro de la nación. Quisiera preguntarle, doctor Gallardo, ¿es el Partido Demócrata Cristiano el único partido en el Perú cuyas acciones son guiadas por la doctrina social cristiana? Bueno, no. En realidad, fuimos y somos el primer partido en el Perú que adopta esta doctrina social cristiana. Y en el transcurso del tiempo fueron armándose otro tipo de organizaciones políticas, como por ejemplo el PPC, pero la realidad a la que han respondido ellos en sus actitudes, en sus conductas políticas, ha desdicho mucho sobre su coherencia con la doctrina social cristiana. La doctrina social cristiana es un conjunto de filosofías integradas por fuentes muy importantes como la doctrina social de la Iglesia, de pensadores cristianos como Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, por ejemplo, entre muchos otros más, que le han dado vida, le han dado un contenido, ¿no?, a la conducta de los cristianos en una sociedad frente a la política. La doctrina social cristiana es una doctrina política. Y esta doctrina política tiene como función principal la defensa de la dignidad de la persona humana, de la vida, de la familia, de la libertad, de la justicia y, cómo no, de la promoción del bien común. Es resumidamente lo que le podría decir. Y nosotros sí, como demócratas cristianos, damos un testimonio de vida en este comportamiento político, aún cuando hemos estado alejados de la política pública. Podemos decir de que hemos procurado durante todos estos años, como institución, mantener siempre elevada esa bandera de las manos limpias. A propósito de lo que nos acaba de decir, ¿qué nos puede ofrecer al ciudadano de pie, al ciudadano de la calle, ¿no?, al ciudadano común y corriente? ¿Qué nos ofrece el Partido Demócrata Cristiano? Bueno, el Partido Demócrata Cristiano ofrece un cambio en las estructuras. No es un cambio agresivo, grotesco, irracional, impensado, como lo pretenden hacer en el señor Castillo, por ejemplo, en esta coyuntura política electoral. Pero sí creemos nosotros que habita en nuestra doctrina y en nuestro partido un espíritu revolucionario, pero del verdadero revolucionario. Del verdadero revolucionario. No el revolucionario gritón, el que sale a las calles a enfrentarse a la autoridad, que cierra el puño y que golpea a la gente, o que dinamita, o que ametralla y acuchilla por la espalda a otros ciudadanos. No, esa no es la revolución que nosotros pretendemos. A nosotros nos anima una revolución del espíritu, un cambio en la mentalidad, una elevación del hombre. ¿A través de qué? De la cultura. Nosotros no pretendemos darle a nuestro país, a cada uno de sus ciudadanos, un lingote de oro. Ese es un absurdo.
Ese tipo de distribución no existe, es utópica, es mentira y es falsa. Nosotros como partido político serio, lo que tenemos que hacer es entregarle a nuestra población, a nuestros ciudadanos, un mayor acceso a la cultura, para elevarlos como seres humanos, como personas. Teniendo mejores personas vamos a tener una mejor sociedad, y teniendo una mejor sociedad, el Estado va a ser mejor manejado y vamos a tener un mejor país. ¿Diría usted que entonces una misión del Partido Demócrata Cristiano es lograr que la gente vuelva a confiar en los buenos políticos? Por supuesto que sí. Lo que pasa es de que la política no es mala. Los que ejecutan la política son los perversos. Aquí tenemos esta clase política de hace 30 años. Podemos hacer una revisión muy rápida de la historia republicana de nuestra patria en estos últimos 30 años. Y vamos a ver cuántas investigaciones y cuántos presidentes están hoy encarcelados o seriamente investigados, o cuántos candidatos a la presidencia de la República están sumamente cuestionados y perseguidos en investigaciones judiciales e investigaciones del Ministerio Público. Es realmente vergonzoso para la política tener a estas personas que pretenden ser los orientadores, digamos, de nuestra sociedad y los administradores del Estado. Es una vergüenza. Tenemos por un lado, y vamos al hecho concreto, tenemos por un lado al señor Castillo, que depende del señor Cerrón, que acaba de ser condenado a 4 años, ¿no? Y tenemos por el otro lado a una señora que está siendo investigada por otro tipo de delitos, pero que hay una acusación en donde el Ministerio Público le señala una probable condena de 30 años. Y tenemos a otros presidentes que están con prisión preventiva, ¿no? Y otros que ingresaron, salieron, pero parece que van a volver a ingresar porque no lograron siquiera obtener una curul. Es una vergüenza. Por eso es que la democracia cristiana se mantiene firme como todo principio y puro como toda esperanza, y siempre con ese legado que nos dejó nuestro fundador Héctor Cornejo Chávez, de las manos limpias. No queremos ensuciarlas ni de sangre, ni de dinero mal habido. El político para nosotros tiene que ser austero. El político no puede ser improvisado. Tiene que ser un hombre que se inspire en una doctrina política como, por ejemplo, la nuestra, que es la social cristiana. Un político no puede ser seguidor de ideologías de la muerte, sino que tiene que ser de la vida y de la esperanza. Un político para un social cristiano, para un demócrata cristiano, no puede ser individualista, sino que tiene que ser personalista y cristiano. ¿Y por qué personalista? Porque defiende a la persona humana y su dignidad y la vida desde la concepción. Un político demócrata cristiano no puede creer en las dictaduras ni en las tiranías. Un político demócrata cristiano no cree en el odio, sino que tiene que ser motivado por el amor. Un político demócrata cristiano no puede ser indiferente, sino que tiene que ser responsable, preocupado y solidario. Un político demócrata cristiano no puede promover la discordia, sino la unión entre todos los peruanos. Un político demócrata cristiano no solamente debe dedicarse y procurar para los demás una riqueza material, sino que tiene que preocuparse de una forma más importante de la promoción humana y del bien común. Un político demócrata cristiano no cree en la corruptela ni en la corrupción de ningún tipo, porque nuestra doctrina predica y enseña una actitud y una conducta moral y ética. Un político demócrata cristiano no puede proteger la iniquidad ni quedarse tranquilo frente a la injusticia, sino que tiene que ir al encuentro de la justicia social, de la igualdad de oportunidades, de la inclusión social, pero de la verdadera inclusión social, de la que integra al país, no la que se preocupa por ciertos grupos minoritarios y ahí queda la cosa. No, tenemos que pensar de esa manera.
Y por último, un político demócrata cristiano no es entreguista. Pues. Un político demócrata cristiano piensa siempre en la patria, en su identidad, tiene una vocación patriótica. Y un político demócrata cristiano no es una persona cómoda que cree en la vanidad y en la soberbia, en la opulencia. No. El demócrata cristiano es austero, es humilde, es sencillo. Ese es el político demócrata cristiano y eso es lo que la democracia cristiana quiere entregarle al país. Una acción política completamente diferente dentro de un orden moral y regidos por principios éticos muy firmes que puedan conducir hacia la decencia y la docencia política en nuestra patria y que por consiguiente, con la sabiduría que pueden dar los estudios y la experiencia, poder conducir los destinos de nuestro país de una manera eficiente hacia la prosperidad y el bien común. Mencionó usted una frase que me dejó pensando. Me gustaría que la aclarara para toda la audiencia, y es la frase manos limpias, que además acompañó con un gesto. Querría por favor, explicarnos qué significa esta frase, de dónde viene, cuál es el origen y por qué el gesto, qué significa, qué nos quiere decir. Efectivamente, la democracia cristiana, el movimiento demócrata cristiano, aparece en la década del 50 durante la dictadura de Odría, del general Odría. Y entonces, además de la tiranía que se vivía en esa época y de esa dictadura terrible, militar, de las bayonetas, y en donde hay mártires demócratas cristianos que fueron muertos en la Plaza de Armas, en la Plaza Mayor de Arequipa, de la Ciudad Blanca, como Arturo Villegas, por ejemplo, que un joven, el cual en la protesta y en la revuelta del año 1950 fue su cerebro prodigioso, muy inteligente, fue atravesado por una bala asesina de uno de los esbirros del general Odría. Entonces, frente a esa dictadura, frente a esa ola de sangre que hubo en esa década del 50, frente a esa una marea terrible, incontenible de corrupción, es que la democracia cristiana eleva su voz y exige una conducción y un orden moral y ético en la política, que por primera vez se escucha, por primera vez se escucha. De allí que en las propagandas que hacía nuestro fundador del partido, el doctor Héctor Cornejo Chávez, dígase de paso, un gran defensor de la familia, del derecho de familia, ¿no? Un precursor del derecho de familia, diríamos nosotros aquí en el Perú, pues fue quien salió en el año 56 o 62, en el 62, con este eslogan de las manos limpias, ¿no? Que recorrió toda la patria y que llenó ciertamente de esperanza a un pueblo que sufría y era flagelado por la injusticia social, por la corrupción como hay ahora, indudablemente por la indiferencia también de los que más tienen frente a los que menos tienen, que siempre resultan ser los más. Veo que el gesto se hace con ambas manos. Me pregunto si esto tendrá que ver con la posición política del PDC, porque de derecha y de izquierda, de ambos lados siempre se acusa al PDC de pertenecer al otro lado, ¿verdad? Entonces, me pregunto, ¿cuál es la posición del Partido Demócrata Cristiano? ¿Cuál ha sido la posición histórica y actual del Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Mire, los comunistas nos llaman a nosotros conservadores. Y los neoliberales, los neocapitalistas, a los que denomino yo así, nos denominan a nosotros rábanos con sotana. Dos condecoraciones, sin duda. Sí, nos dicen eso, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque tratan de confundir. Pero acá no se trata de confundir, acá se trata de aclarar. Y frente a un modelo de dictadura, de totalitarismo, de falta de libertad y de distribución de pobreza, hay otro que se basa en el individualismo
¿no? Y en el impulso de una sociedad egoísta y lucrativa, donde no es nada solidaria ni fraterna, y más bien lo que logra es ensanchar esos espacios entre los ricos y los pobres. Pues bien, nosotros nos definimos como un partido de centro. Un partido de centro que tiene su propia doctrina, que es la doctrina social cristiana, que tiene su propia visión de la realidad que se hace a través del enfrentamiento de esta doctrina frente a los hechos y las circunstancias que la coyuntura ordena. A eso le llamamos ideología, ese enfrentamiento que nos señala cuál debe ser la conducta en un determinado momento de la historia republicana de nuestro país. Pero lo que quería decir es de que unos y otros se arrogan el derecho de defender y decir de que ellos son los mejores y los más grandes defensores en la historia de la humanidad de los pobres. Y eso es mentira. Porque la defensa de los pobres siempre ha sido bandera del cristianismo hace más de 2000 años. Ha sido defensa del cristianismo. Siempre ha habido una opción preferencial por los pobres, por los más débiles, por los enfermos, por los perseguidos por la justicia, por los que no tienen techo, por los que no tienen que comer, por los artesanos, los orfebres, los agricultores. Siempre ha sido la bandera del cristianismo. Si no, recordemos el Sermón de la Montaña, que el mismo Jesucristo, el Galileo, supo dar. O recordemos cuando dio de comer a estas 5.000 y después 7.000 personas a través de sus enseñanzas, gente que lo seguía, pero que era muy pobre, eran enfermos, no tenían que comer, que vestir. Eran ciertamente el desecho de los desechos en aquel momento. Entonces, si el mismo Cristo fue el que volcó su corazón, su amor, su sabiduría, su conocimiento, su misericordia hacia ellos, su caridad, ¿cómo nosotros, que somos seguidores de él, no lo vamos a hacer? Es evidente que el cristianismo es quien ha portado desde siempre y desde antes y de manera superior, tanto al de la izquierda como al de la derecha, las banderas de esta defensa de los pobres, de su dignidad, de su promoción y de su elevación hacia situaciones mucho más trascendentes. ¿Debo ser cristiano para formar parte del Partido Demócrata Cristiano? Bueno, preferentemente sí, porque adoptamos una doctrina, que es la doctrina social cristiana. Ahora, si usted me dice, tengo que estar en tal religión, en tal religión, en tal religión, yo le digo que no, porque nuestra agrupación no puede ser confesional. Un partido político es responsabilidad de los laicos y por lo tanto no pertenece a la jerarquía de la Iglesia. No comprometemos a la Iglesia con las decisiones que pueda adoptar, acertadas o equivocadas, ¿no? Nuestro partido político. De manera de que nosotros no somos confesionales y pueden habitar y convivir con nosotros en esta idea de defender la dignidad de la persona humana, de promover el bien común, de defender la vida, de defender la familia, de defender un orden moral, temporal, de defender la justicia y la libertad. Todo peruano que crea que es necesario que la situación política en el país cambie y se enrumbe por un camino y por una alameda de corrección. ¿El PDC es reformista o es revolucionario o tiene usted otra posición? La democracia cristiana es revolucionaria porque parte desde el interior del ser humano, desde el alma misma. Es un espíritu que se traslada, que radia y se materializa. Es como las ideas y el pensamiento, que uno primero piensa y luego lo hace, pero esto va más allá, viene del alma, viene del interior mismo, de ese microcosmos que es el ser humano y que sabe trasladarse
en su humanidad y en su materialidad hacia los demás de una forma amorosa, caritativa, de una forma comprometida, solidaria y fraterna. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras agrupaciones, a diferencia de las otras doctrinas políticas, nosotros no vemos al del costado a un compañero, no vemos al del costado solamente a un ciudadano, no vemos solamente a un pobre y no vemos solamente a un rico, lo que vemos es a un hermano. Y por lo tanto, un hermano que puede estar en estado de necesidad y que hay que ayudarlo a levantar, a elevarse. Como a un hermano que puede estar en un estado de opulencia y hay que decirle, tienes que colaborar con tu otro hermano. Esa es la gran diferencia. Y esto nos lleva a un cambio, sí, a un cambio estructural. Pero no solamente de estructura societal, como hablan los científicos y los politólogos, sino una estructura del hombre mismo. ¿Y eso se logra con qué? Con las oportunidades de formación, de educación y de instrucción. Y aquí es donde hay que hacer la diferenciación. Una cosa es educar, formar, y otra cosa es instruir. Y aquí está, en la formación y en la educación, están la responsabilidad de los padres, y en instrucción está la responsabilidad del colegio y del Estado, si quieren. Quisiera conversar ahora con usted un poquito sobre la relación del Partido Demócrata Cristiano con los trabajadores, ya que estamos en su día, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos contara un poco sobre las propuestas que tiene el Partido Demócrata Cristiano, ¿no?, en el tema de protección de los derechos de los trabajadores. Sí, ciertamente estamos próximos al 1 de mayo, día en que se celebra mundialmente el Día del Trabajo, del Trabajador. Ciertamente es un día muy especial para mí, le contaré, porque yo he sido dirigente sindical, yo he sido dirigente, secretario de Defensa de la Federación Bancaria, y como demócrata cristiano tuve a bien formar una lista completamente de demócratas cristianos independientes y logramos derrotar a los comunistas y apristas de aquella época. Y dimos un ejemplo de cómo debería ser. Esto no es falsa humildad, ¿no?, ni vanidad tampoco, pero la gente tiene que saber de que se puede hacer inclusive un sindicato diferente. Se puede conducir un sindicato y hacer sindicalismo también de una manera diferente, donde te preocupes precisamente de la promoción de ese trabajador como ser humano y de su familia, más que simplemente, que es obviamente una parte importante, ¿no?, la reivindicación monetaria. Es importante, ciertamente, pero hay otros aspectos que los sindicatos de hoy y de ayer descuidaron. Pero me ha tocado, Jorge, un tejido bastante sensible, porque mi padre fue un gran defensor de los trabajadores y fue un gran líder intercontinental de los trabajadores. Tanto así que hasta Lech Walesa, quien no lo conoce, al líder polaco, católico, copió muchas de las estrategias que mi padre diseñó allá por los años 77 y 78 para derrocar al gobierno de la dictadura de Morales Bermúdez, del general Francisco Morales Bermúdez. Había que tener mucho coraje para hacerlo, porque nosotros vimos cosas atroces. Yo era un niño, pero he visto cómo los soldados ingresaron al departamento sencillo y humilde Jesús María, alquilado, por cierto, y encañonaron en el vientre a mi madre y le pegaron a mi hermano mayor para que pudiera decir dónde estaba Jorge Gallardo, mi padre. Y entonces, pero más allá de esa dolorosa y fastidiosa, incómoda anécdota, puedo decirle de que precisamente los trabajadores y la defensa que mi padre hizo sobre ellos lo llevó a ser diputado de la República, precisamente por la democracia cristiana. O sea, la democracia cristiana también ha estado al lado de los trabajadores siempre y ha sido un partido muy preocupado
por forjar una corriente sindical, social cristiana, ¿no? Que sé que en estos años, si bien es cierto, el movimiento sindical decayó muchísimo, sí guardo muchas esperanzas que los trabajadores puedan reunirse nuevamente y fortalecerse, y más aún en estos momentos de pandemia, donde al parecer se han derrocado muchos de los derechos de los trabajadores. Han sido castrados los trabajadores en sus derechos, ciertamente. Y más bien se ha dado el paso, hoy por hoy, a una forma de trabajo, a una forma laboral unipersonal, porque ahora tenemos el teletrabajo, ¿verdad?, desde casa, y entonces eso colabora enormemente y gravemente, diría yo, en la disociación de los grupos de trabajadores asociados como sindicatos. Tal vez en esta Bueno, coyuntura, antes que todo, que la sí, pasen muy bonito los trabajadores, y vamos a estar con ellos y vamos a luchar con ellos, y gane quien gane estas elecciones, vamos a estar con ellos en las calles. La democracia cristiana apoya y defiende los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el trabajo tiene una tarea dignificadora en el ser humano, así conforme lo señala la encíclica Laborem Exercens de Juan Pablo II. en esta coyuntura actual de grave crisis moral y económica que azota a la nación, un último mensaje, por favor, del Partido Demócrata Cristiano al pueblo peruano. Compatriotas, estén seguros que gane quien gane, sea el mal menor o el mal mayor, los demócratas cristianos vamos a estar allí para defender el sistema de las libertades, el Estado de Derecho y las instituciones democráticas, para impedir la ideologización de estas y buscar con todos ustedes un Estado y un sistema de libertad, pero alejado de la corrupción, de la dictadura, del autoritarismo y del abuso. La democracia cristiana, con estas manos limpias que siempre mantenemos, les decimos que estamos al lado del pueblo, que estamos por el pueblo y que estamos haciendo política para el pueblo. Muchas gracias, buenas noches, Perú. Jorge, te agradezco enormemente y espero podernos intercambiar las ideas en otro momento y en otra oportunidad. Muchas gracias, buenas noches. ¡Que vive el Perú! A pesar de todo, ¡que vive el Perú! Definitivamente, doctor Gallardo, que viva el Perú, en este momento sobre todo. Bien, amigos, nos ha ganado el tiempo, han quedado varias preguntas por hacer. Comprometemos sin duda al doctor Gallardo para una próxima entrevista. Con ustedes será hasta el siguiente programa, en donde vamos a presentar a un invitado sorpresa. Bien, muchas gracias por vernos aquí en Dialogando Perú, su canal de actualidad y de información política del Partido Demócrata Cristiano.